La historia de Troya, 1897. M. Clark. Introducción. 1. Homero, el padre de la poesía. En este libro vamos a contar la historia de Troya, particularmente del famoso asedio que terminó en la destrucción total de la renombrada ciudad. Esta es la historia de valientes guerreros y héroes de hace 3000 años, acerca de cuyas hazañas los más grandes poetas e historiadores han escrito. Algunos de los maravillosos eventos del memorable asedio están relatados en un célebre poema llamado La Ilíada, escrita en griego. El autor de este poema fue Homero, quien fue el autor de otro gran poema, la Odisea, la cual narra los viajes y aventuras del héroe griego Ulises, luego de tomar a Troya. Homero ha sido llamado el padre de la poesía debido a que fue el primero y más grande de los poetas. Él vivió hace tanto tiempo que se sabe muy poco de él. No se tiene la certeza incluso de dónde nació. Pero se cree, sin embargo, que él vivió en el siglo IX a.C. y que su lugar de nacimiento fue Esmirna, en el Asia Menor. Pero después de su muerte, muchas otras ciudades reclaman el honor de ser su lugar de nacimiento. 7 ciudades griegas rivalizan por la muerte de Homero, a través de las cuales Homero vivió mendigando su pan. Leónidas. Mas no es completamente cierto que Homero fuera tan pobre que estuviera obligado a mendigar su pan. Pero sí es probable que pasara su vida viajando de ciudad en ciudad en muchas partes de Grecia y Asia Menor, recitando sus poemas en los palacios de príncipes y así en las reuniones públicas. Esta era una de las costumbres de los tiempos antiguos, cuando el arte de escribir no era muy conocido y poco practicado. Los poetas o bardos de aquellos días recitaban sus composiciones de memoria, y así las repetían con voz fuerte ante las reuniones del público, particularmente en festivales y en juegos atléticos, de los cuales los antiguos griegos eran muy aficionados. En estos juegos los premios y galardones eran entregados a los bardos al igual que a los atletas. Se dice que en la parte final de su vida el gran poeta llegó a estar ciego, y esta es la razón por la cual recibió el nombre de Homero, el cual significa una persona invidente. El primer nombre que se le dio fue Melsígenes, proveniente del río Melés, una pequeña corriente en cuyas orillas estaba situada Esmirna, su ciudad natal. Se conoce tan poco de la vida de Homero, que han existido diferentes opiniones entre los entendidos. Muchos han llegado a creer que Homero no existió, otros que la Ilíada y la Odisea fueron compuestas no por un solo autor sino por varios. Algo, dice el poeta inglés Walter Savage Landor, nos dice que fueron 20 Homeros. Algo niega que hubiera uno solo. Aquellos que creen que hubo 20 Homeros piensan que muchas partes de los dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, fueron compuestas por diferentes personas y que todas sus partes fueron posteriormente reunidas de la forma en que las conocemos hoy. La opinión de muchos estudiosos en el presente, sin embargo, es que Homero realmente existió y que fue un bardo vagabundo o trovador, quien cantaba y recitaba baladas o versos compuestos por él mismo acerca de los grandes hechos de héroes y guerreros. Y así, aquellas baladas fueron compiladas y arregladas en años posteriores en 2 libros separados, formando los poemas que hoy conocemos como la Ilíada y la Odisea. La poesía de Homero ha sido llamada épica porque trata acerca de héroes y acciones heroicas. La Ilíada y la Odisea son los primeros y más grandes poemas épicos. Durante todas las épocas, todos los expertos han estado de acuerdo en declararlas como las más bellas producciones poéticas del genio humano. No existe nación en el mundo que haya producido versos tan bellos o tan perfectos. Ellos han sido leídos y admirados por los hombres entendidos por más de 2000 años.
han sido traducidos a todos los lenguajes de los países civilizados. En este libro, hacemos muchas citas de la bella traducción de la Ilíada del poeta americano William Cullen Bryant. También citamos de la bien conocida traducción del poeta inglés Alexander Pope. Los hombres de antaño tenían una gran admiración por la poesía de Homero. Podríamos decir que todo griego educado podía repetir de memoria algún pasaje de la Ilíada y la Odisea. Alejandro Magno fue tan aficionado a los poemas de Homero que él siempre los tenía debajo de su almohada mientras dormía. Él mantenía la Ilíada en una urna ricamente adornada, diciendo que la más perfecta obra del genio humano debería ser preservada en la caja más valiosa y preciosa del mundo. Tan grande fue la veneración de los griegos por Homero, que ellos erigieron templos y altares a él, y lo adoraron como a un dios. Ellos efectuaron festivales en su honor, e hicieron medallas llevando la figura del poeta sentado en un trono y teniendo en sus manos la Ilíada y la Odisea. Uno de los reyes de Egipto construyó en su país un magnífico templo, en el cual fue colocada una estatua de Homero, rodeada de bellas representaciones de las 7 ciudades que rivalizaban por el honor de ser el lugar de su nacimiento. Gran bardo de Grecia, cuyo verso imperecedero todas las épocas veneran, todas las lenguas recitan. ¿Podría la idolatría ciega pagarte justamente? Nada del poder mental por ningún hombre mostrado. A ti, tú soberano de canciones que exaltan almas, que adoración sin ataduras podría a ti pertenecer. Hayley. 2. Los dioses y las diosas. Para entender la historia de Troya, es necesario conocer algo más acerca de los dioses y las diosas, quienes jugaron un papel muy importante y quienes, además, tomaron parte de los eventos que aquí se relatan. Como veremos, podemos decir que la guerra de Troya fue ordenada y dirigida por las deidades. Los dioses, por cierto, tenían mucho que ver en el origen de la guerra, y tomaron parte a ambos lados en el gran conflicto, algunos ayudando a los griegos y otros a los troyanos. Los antiguos griegos creían que existían muchos dioses. De acuerdo con su religión, todas las partes del universo, los cielos y la tierra, el sol y la luna, el océano, mares y ríos, las montañas y bosques, el viento y las tormentas, estaban regidos por diferentes dioses. Los dioses también, según se suponía, controlaban todos los asuntos de la vida humana. Hubo un dios de la guerra y asimismo un dios de la paz, y dioses de la música y de la poesía y la danza y la cacería, y de todas las otras artes y ocupaciones en las cuales los hombres se interesan. Los dioses, se creía, eran en algunos aspectos similares a los humanos. En su forma se aparecían como hombres y mujeres. Eran apasionados y vengativos, y en ocasiones disputaban entre ellos mismos. Se casaban y tenían hijos, y asimismo necesitaban alimentos y bebidas, y dormían. Algunas veces se casaban con humanos, y los hijos de tales matrimonios fueron los héroes de la antigüedad, hombres de gigantesca fortaleza, quienes ejecutaron acciones audaces y maravillosas proezas. El alimento de los dioses era la ambrosía, la cual confería inmortalidad y eterna juventud a quienes la bebían. Su bebida era un delicioso vino llamado néctar. Los dioses, entonces, eran inmortales. Nunca morían, nunca envejecían, y poseían un inmenso poder. Podían transformarse a sí mismos en humanos, o tomar cualquier forma, y hacerse a sí mismos visibles o invisibles a placer. Podían viajar a través de los cielos o sobre la tierra y el océano, con la rapidez del rayo. En ocasiones conducían hermosos carros dorados, tirados por corceles de raza inmortal. Fueron muy temidos por los hombres, y así, cuando algún desastre ocurría, si se perdían vidas en un terremoto, un naufragio, o cualquier calamidad,
Estos sucesos eran atribuidos al enojo de algún dios. Aun cuando eran inmortales, los dioses, sin embargo, estaban sujetos a algunos de los achaques físicos de la humanidad. Ellos no podían morir, pero podían ser heridos y sufrir dolor corporal, igual que los hombres. En ocasiones tomaron parte en disputas y en guerras de los habitantes de la tierra, y tenían armas y armaduras igual que los guerreros humanos. La residencia usual de los dioses principales era la cumbre del monte Olimpo en Grecia. Allí moraban en palacios dorados y tenían un salón para reuniones, donde frecuentemente celebraban juntos grandes banquetes, con música celestial ejecutada por Apolo, el dios de los trovadores, y las musas, quienes eran las divinidades de la poesía y el canto. En todas las principales ciudades se erigían grandes templos para la adoración de los dioses. Uno de los más famosos fue el Partenón en Atenas. En los templos de los dioses se ofrendaban costosos regalos de oro y plata, y sobre sus altares, en ocasiones construidos en lugares abiertos, eran sacrificadas bestias y luego eran quemadas como ofrendas, lo cual, según se creía, era muy placentero a las divinidades a quienes eran ofrecidas. El más grande y más poderoso de los dioses era Júpiter, también llamado Jove o Zeus. A él, el resto de los dioses estaba sujeto. Él fue el rey de los dioses, el poderoso tonante, ante cuya seña el Olimpo se agitaba, y ante cuya voz los cielos retemblaban. Por su gran poder en las regiones de los cielos, en algunas ocasiones también fue llamado Jove, el reunidor de nubes. Él, a quien todo ojo consciente del mundo pertenece, el eterno tonante sentado, entronizado en oro. En los altos cielos, el escabel de sus pies él hace, y así por medio de él, todo el Olimpo tiembla. Pope, la Ilíada, libro 8. La esposa de Júpiter, y así la reina del cielo, fue Juno, quien, como veremos, fue la gran enemiga de Troya y de los troyanos. Una de las hijas de Júpiter llamada Venus o Afrodita fue la diosa de la belleza y del amor. Neptuno fue el dios del mar. Él usualmente llevaba en su mano un tridente o un cetro con 3 puntas, el emblema de su autoridad. Los suntuosos salones de su palacio fueron construidos profundo en el océano, dorados, rutilantes, a prueba contra el deterioro del tiempo. Brian, la Ilíada, libro 13. Marte era el dios de la guerra, y Plutón, también llamado Dis y Hades, fue el dios de las regiones de los muertos. Uno de los más gloriosos y poderosos de los dioses fue Apolo, o Febo, o Esminteo, pues este tenía muchos nombres. Él era el dios del sol, la medicina, la música y la poesía. Es representado teniendo en su mano un arco y en algunas ocasiones una lira. Homero le llama el dios del arco de plata y el tirador lejano de dardos, porque los antiguos creían que con sus flechas producían plagas entre los hombres dondequiera que ellos le ofendían. Otra de las deidades principales mencionadas por Homero es Minerva, o Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, Vulcano o Hefesto, el dios del fuego, y Mercurio o Hermes, el mensajero de Júpiter. Vulcano fue también el patrón o dios de los herreros. Él tuvo varias forjas. Una estaba en el monte Olimpo. La otra, se suponía, estaba en el monte Etna, en Sicilia. Allí, con sus ayudantes gigantes, los cíclopes, él elaboraba los rayos para Júpiter, y algunas veces armaduras y armas de guerra para los héroes terrenales. Los dioses, se creía, hacían conocer su voluntad a los hombres de varias maneras. Algunas veces por el vuelo de pájaros,
frecuentemente mediante sueños, y algunas veces apareciendo en la tierra bajo diferentes formas, y así hablando directamente a reyes y guerreros. Muchas veces hombres ilustrados indagaban acerca de su voluntad a través de videntes y adivinos o augures, personas quienes se suponía tenían el poder de predecir eventos. Hubo templos también en los cuales los dioses daban respuestas a través de sacerdotes. Tales respuestas fueron llamadas oráculos, y este nombre también era aplicado a los que ejercían el sacerdocio. El más célebre de los oráculos de la antigüedad estaba en el templo de Apolo en Delfos, en Grecia. A este lugar, las personas llegaban de todas partes del mundo para consultar al dios, cuyas respuestas eran dadas a través de la sacerdotisa llamada Pitia. Los antiguos nunca entraban en guerra o en cualquier otra empresa importante sin sacrificar a los dioses o consultar sus oráculos o adivinos. Antes de ir a una batalla, ellos hacían sacrificios a los dioses. Si eran derrotados en la batalla, ellos lo juzgaban como un símbolo del enojo de Júpiter, o Juno, o Minerva, o Apolo, o algún otro de los grandes entes que moraban en el Olimpo. Cuando se hacían ligas o tratados de paz, ellos llamaban a los dioses como testigos y rogaban al padre Júpiter que enviara terribles castigos a cualquiera que hiciera falsos juramentos o rompiera sus promesas. En la historia de la guerra de Troya, encontraremos muchos ejemplos de tales apelaciones a los dioses por parte de los jefes de ambos lados. Oh padre Jove, quien riges desde la cumbre del Ida, el más poderoso y el más augusto. Cualquiera de estas dos criaturas que haya hecho el mal, dale morar donde lo hace Plutón, asesinado, mientras que la amistad y lealtad de los pactos sea nuestra. Oh Júpiter, más poderoso y augusto, cualesquiera quienes primero rompan este solemne pacto, así sus sesos se derramen primero por la tierra, los de ellos y los de sus hijos. Bryant. La Ilíada, libro 3.